En el pequeño pueblo de Santa Rosa vivía una mujer que todos consideraban la más insignificante de la comunidad. Caminaba encorvada, vestía ropas remendadas y su rostro siempre parecía esconder una tristeza profunda. Los niños se burlaban de ella, los adultos la ignoraban y hasta el párroco la trataba con lástima condescendiente. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que esta mujer humilde guardaba un secreto tan extraordinario que, cuando fuera revelado, haría que todo el pueblo se postrara ante ella pidiendo perdón. Su nombre era María Esperanza Vázquez, y esta es la historia de cómo una mujer despreciada se convirtió en la salvadora de toda una comunidad, revelando un pasado que nadie habría imaginado en sus sueños más locos. María Esperanza tenía 52 años y había llegado a Santa Rosa hace 15 años, en una noche lluviosa de noviembre, cargando solo una maleta desgastada y el peso de secretos que nadie conocía. Se instaló en una casita abandonada en las afueras del pueblo, una construcción de adobe agrietado que nadie quería habitar porque decían que estaba maldita. Desde el primer día, María se dedicó a trabajar en lo que fuera necesario. Lavaba ropa a mano en el río, cuidaba animales enfermos, limpiaba casas y siempre con una sonrisa tímida que la gente interpretaba como simpleza. Su español era perfecto, pero había algo en su acento, una musicalidad extraña que hacía que los habitantes del pueblo la vieran como una forastera perpetua. Los domingos en la iglesia, María se sentaba en el último banco, siempre sola. Doña Carmen Jiménez, la mujer más chismosa del pueblo, solía comentar en voz alta: «Miren a esa pobre mujer, seguramente huyó de algún escándalo. Las mujeres como ella siempre cargan algún pecado secreto». Y todas las demás asentían, alimentando rumores que crecían como maleza. Don Rodrigo Méndez, el hombre más rico del pueblo y dueño de la única tienda grande, trataba a María con el desdén reservado para los mendigos. Cuando ella llegaba a comprar sus provisiones básicas, siempre lo más barato, siempre contando monedas pequeñas, él suspiraba como si su presencia fuera una molestia. «Esta mujer es una carga para nuestro pueblo próspero. No aporta nada, solo consume recursos y espacio. Debería irse a mendigar a otro lado». Pero María Esperanza nunca respondía a las humillaciones. Simplemente inclinaba la cabeza, murmuraba un «gracias», casi inaudible, y seguía su camino. Los niños del pueblo habían inventado un juego cruel. Le gritaban «¡La loca María!» cuando pasaba por las calles, y corrían riéndose cuando ella se volteaba con sus ojos tristes pero bondadosos. Lo que más intrigaba y a la vez molestaba a los habitantes de Santa Rosa era que María nunca pedía ayuda, nunca se quejaba y siempre encontraba la manera de sobrevivir con dignidad silenciosa. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía la cabeza cuando caminaba sola al atardecer, que sugería que no siempre había vivido en la pobreza. Pero los prejuicios son como anteojos sucios, no permiten ver la realidad con claridad. Y la realidad de María Esperanza Vázquez era tan extraordinaria que cuando finalmente saliera a la luz, cambiaría para siempre la forma en que este pueblo entendía las palabras humildad, grandeza y redención. Todo comenzó a cambiar un martes de abril, cuando el hijo menor del doctor Ramírez, el pequeño Andrés de 8 años, sufrió un accidente terrible. El niño estaba jugando cerca del río cuando resbaló y cayó, golpeándose en la cabeza contra las piedras. El doctor Ramírez, pese a toda su experiencia médica, se sintió desesperado al ver que su propio hijo no despertaba tras 2 días de inconsciencia. Fue María Esperanza quien se acercó tímidamente a la casa del doctor esa tercera noche. Había escuchado los sollozos de la familia desde su casita humilde y algo en su corazón le decía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tocó suavemente la puerta trasera. La esposa del doctor, doña Isabel, abrió con los ojos hinchados de llorar. «¿Qué quiere?», preguntó con sequedad, sin disimular su molestia por la visita de la mujer que consideraba una molestia del pueblo. «Disculpe, señora», murmuró María con su voz suave. «Escuché sobre el niño. Tal vez pueda ayudar». Doña Isabel estuvo a punto de cerrar la puerta. ¿Cómo podía esta mujer simple y pobre ayudar cuando el doctor más respetado de la región se sentía impotente? Pero algo en sus ojos la detuvo. Había una seguridad extraña, una calma que contrastaba dramáticamente con la desesperación que todos sentían. «Por favor», insistió María suavemente, «solo permítame verlo un momento». Contra su mejor juicio, doña Isabel la dejó entrar. María siguió hacia el cuarto donde yacía el pequeño Andrés, pálido e inmóvil. Se acercó a la cama y, para sorpresa de todos los presentes, comenzó a examinar al niño con movimientos precisos y profesionales que nadie esperaba de ella.
Sus manos se movían con una destreza que hablaba de años de experiencia. Revisó los ojos del niño, palpó cuidadosamente su cabeza, escuchó su respiración. Luego se enderezó y miró directamente al doctor Ramírez. «Doctor», dijo con una autoridad que jamás habían escuchado en su voz, «su hijo tiene un hematoma subdural que está ejerciendo presión sobre el lóbulo frontal. Necesita drenaje inmediato. Si no actúa en las próximas horas, puede haber daño neurológico permanente». El silencio que siguió fue absoluto. El doctor Ramírez la miraba como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo podía esta mujer, que todos creían analfabeta, usar terminología médica con tal precisión? ¿Usted cómo sabe eso?», tartamudeó el doctor. María Esperanza bajó la mirada, como si hubiera revelado algo que prefería mantener oculto. «He visto casos similares antes», murmuró. Pero el doctor Ramírez no era tonto. La precisión del diagnóstico, la seguridad en las palabras, la forma en que había examinado al niño, todo apuntaba a algo que no podía creer. «¿Quién es usted realmente?», preguntó con voz temblorosa. María Esperanza lo miró por un largo momento y por primera vez en 15 años, una lágrima rodó por su mejilla. «Solo soy alguien que quiere ayudar a su hijo, doctor. Eso es todo lo que importa ahora». El doctor Ramírez siguió el consejo de María y realizó el procedimiento de emergencia esa misma noche. Cuando el pequeño Andrés despertó al amanecer, preguntando por su mamá con voz clara, toda la familia lloró de alivio. Pero las preguntas sobre la extraña mujer del pueblo se multiplicaron como susurros en el viento. La noticia se extendió rápidamente por Santa Rosa. María Esperanza, la mujer despreciada, había salvado la vida del hijo del doctor con conocimientos que nadie sabía que poseía. Algunos comenzaron a verla con curiosidad, otros con sospecha, pero todos con una nueva perspectiva. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a cambiar su opinión. Doña Carmen Jiménez, siempre reacia a admitir que se había equivocado, comenzó a esparcir rumores más venenosos. «Esa mujer sabe demasiado», decía en el mercado. «Seguramente fue enfermera de algún hospital y la echaron por mala práctica. O peor, tal vez robó medicinas y tuvo que huir. Las mujeres como ella siempre esconden algo turbio». Don Rodrigo Méndez, por su parte, veía la nueva atención hacia María como una amenaza a su posición de persona más respetada del pueblo. «No se dejen engañar por un golpe de suerte», advertía a sus clientes. «Esta mujer sigue siendo lo que siempre ha sido, una carga para nuestro pueblo próspero». Pero el destino tenía preparada otra prueba que revelaría aún más el misterio de María Esperanza. 2 semanas después del incidente con el niño, una epidemia de fiebre comenzó a extenderse por el pueblo. Los síntomas eran extraños: fiebre alta, delirio y una erupción cutánea que los médicos de la región no lograban identificar. El doctor Ramírez estaba desconcertado. Había enviado muestras a la capital, pero los resultados tardarían días en llegar. Y mientras tanto, más personas se enfermaban cada día. La desesperación se apoderó del pueblo cuando 3 ancianos murieron en una sola noche. Fue entonces cuando María Esperanza tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No podía quedarse callada mientras la gente sufría, incluso si eso significaba revelar secretos que había jurado mantener enterrados. Esa noche, María salió de su humilde casa cargando una maleta que nadie había visto antes. No era la maleta desgastada con la que había llegado al pueblo, sino una maleta médica profesional, completamente equipada con instrumentos que brillaron bajo la luz de la luna como promesas de esperanza. Caminó directamente a la casa del doctor Ramírez y tocó la puerta con una determinación que jamás había mostrado. Cuando el doctor abrió, encontró frente a él no a la mujer encorvada y tímida que todos conocían, sino alguien que se erguía con la autoridad de quien ha enfrentado crisis mucho mayores. «Doctor Ramírez», dijo con voz firme, «su pueblo está enfrentando una epidemia de fiebre tifoidea. Yo puedo ayudar, pero necesito que confíe en mí completamente, sin hacer preguntas hasta que esto termine». Lo que pasó en las siguientes 72 horas se convertiría en leyenda en Santa Rosa. María Esperanza se transformó ante los ojos de todos en una profesional médica extraordinaria. Organizó un hospital improvisado en la escuela del pueblo. Estableció protocolos de cuarentena con precisión militar y comenzó a tratar pacientes con una destreza que dejaba al doctor Ramírez sin aliento. Sus manos, que todos habían visto lavar ropa en el río, ahora insertaban catéteres intravenosos con una precisión quirúrgica. Sus ojos, que siempre habían parecido tristes y perdidos, ahora brillaban con la intensidad de quien está en su elemento natural. Y su voz, antes siempre tímida y vacilante, ahora daba órdenes claras y seguras que nadie se atrevía a cuestionar. Trabajó durante 3 días y 3 noches sin descanso. Los habitantes del pueblo la veían pasar como un fantasma benévolo, llevando esperanza a cada casa afectada por la enfermedad. Bajo su dirección, la epidemia fue contenida
y todos los pacientes se recuperaron completamente. Cuando la crisis terminó y el último paciente fue dado de alta, todo el pueblo se había reunido en la plaza central. Querían respuestas. Querían saber quién era realmente esta mujer que habían despreciado durante 15 años. María Esperanza estaba de pie frente a ellos, ya no encorvada, ya no vestida con ropas remendadas. Había encontrado en su maleta un uniforme médico impecable que llevaba bordado un nombre que nadie en Santa Rosa conocía: Doctora María Esperanza Vázquez Montenegro. Creo que les debo una explicación. Comenzó con voz clara que resonó por toda la plaza. Mi nombre completo es Doctora María Esperanza Vázquez Montenegro. Me gradué con honores de la Universidad de Medicina de la capital hace 30 años. Fui jefa del Departamento de Medicina Tropical del Hospital Nacional durante 15 años. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles. Hace 15 años, continuó, perdí a mi esposo e hijos en un accidente automovilístico. Yo manejaba el coche. Fue culpa mía. Su voz se quebró por un momento, pero se recompuso rápidamente. No pude salvarlos, pese a todos mis conocimientos médicos. La culpa me consumía. Renuncié a mi posición, abandoné mi práctica y vine aquí buscando, no sé qué buscando, tal vez penitencia, tal vez olvido. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de muchos en el público. Doña Isabel, la esposa del doctor, fue la primera en caminar hacia María y abrazarla. Doctora, le dijo con voz quebrada, usted salvó a mi hijo y ahora salvó a nuestro pueblo. No importa su pasado, importa su corazón. Don Rodrigo Méndez, el hombre que más había despreciado a María, se acercó con la cabeza baja. Doctora Vázquez, perdóneme, he sido un tonto arrogante. Una mula ciega ve más que yo. Pero fue doña Carmen Jiménez quien ofreció las palabras más impactantes. La mujer que había esparcido los rumores más crueles se arrodilló frente a María. Doctora, sollozó, yo no merezco su perdón. He sido malvada, chismosa, cruel. Usted es un ángel y yo la traté como si fuera basura. ¿Cómo puede perdonarme? María Esperanza la ayudó a levantarse con gentileza infinita. Doña Carmen, todos cargamos dolor de diferentes formas. Yo elegí esconderme del mundo. Ustedes eligieron protegerse de lo desconocido. Ambas reacciones vienen del miedo, pero el miedo no tiene que definirnos para siempre. En los meses que siguieron, Santa Rosa se transformó completamente. La doctora María Esperanza Vázquez Montenegro, porque así insistieron todos en llamarla desde ese día, estableció una clínica permanente en el pueblo. Pero más que eso, se convirtió en el corazón moral de la comunidad. La historia de su transformación se extendió por toda la región. Vinieron periodistas de la capital para documentar el caso de la doctora que había elegido el anonimato por 15 años como forma de penitencia y que había regresado a la medicina para salvar a una comunidad que la había rechazado. Pero María no buscaba fama ni reconocimiento. Lo que más la emocionaba eran los pequeños cambios en las personas del pueblo. Don Rodrigo había comenzado a ayudar económicamente a las familias más necesitadas, sin buscar reconocimiento. Doña Carmen había dejado de chismear y se había convertido en la organizadora de actividades caritativas. Los niños que antes la molestaban, ahora la visitaban después de la escuela para escuchar sus historias. El doctor Ramírez se convirtió en su socio y mejor amigo. Doctora, le dijo una tarde mientras cerraban la clínica, usted no solo sanó cuerpos enfermos, sanó un pueblo entero de su enfermedad más grave, la falta de compasión. María sonrió, esa sonrisa que ahora brillaba con una luz que había estado apagada durante 15 años. Doctor, yo también necesitaba sanación. Este pueblo me enseñó que el perdón no es solo algo que damos a otros, también es algo que debemos darnos a nosotros mismos. Un año después de la epidemia, Santa Rosa inauguró un nuevo hospital que llevaba el nombre Hospital Comunitario María Esperanza. En la ceremonia, el alcalde de la capital pronunció las palabras que quedarían grabadas en una placa de bronce en la entrada. Este hospital honra no solo a una gran doctora, sino a una gran lección, que la verdadera grandeza a menudo camina entre nosotros vestida de humildad, esperando no ser descubierta, sino ser necesitada. Esa noche, María caminó hasta la pequeña casita de adobe donde había vivido durante 15 años. Ya no la habitaba, ahora tenía una casa cómoda cerca de la clínica, pero regresaba allí cada aniversario para recordar su jornada. Se sentó en el mismo lugar donde tantas noches había llorado por su familia perdida, donde había cuestionado si merecía seguir viviendo, donde había encontrado en el servicio silencioso una forma de seguir adelante. Gracias, susurró a las estrellas, por enseñarme que nuestros errores no nos definen para siempre, que el dolor puede transformarse en propósito y que a veces los lugares donde pensamos que vamos a morir son exactamente donde aprendemos a vivir otra vez. Y así en Santa Rosa,
Ya no había una mujer despreciada que caminaba encorvada por las calles. Ahora había una doctora respetada que caminaba erguida, no por orgullo, sino por la paz que viene de haber encontrado en el servicio a otros la redención que tanto había buscado. Porque a veces los secretos más poderosos no son los que escondemos por vergüenza, sino los que guardamos hasta que el mundo está listo para recibirlos como regalos. ¿Y tú que escuchaste esta historia? ¿Qué secretos guardas? ¿Qué talentos has enterrado por miedo o dolor? Tal vez sea tiempo de recordar que nuestras cicatrices no nos hacen menos valiosos. Las cicatrices son simplemente evidencia de que hemos sobrevivido y que tenemos algo poderoso que compartir con el mundo.